La clase 3 de la unidad 1 tratará sobre vectores. Vamos a introducir este tema de vectores que es sumamente importante para entender magnitudes físicas. Primero veremos que cuando queremos referirnos al tiempo, por ejemplo, que demanda un suceso determinado, nos basta con una magnitud. Por ejemplo, si yo dijera que alguien se demoró 3 segundos, saltó durante 1 minuto, volverá el próximo año, o algo parecido, es suficiente para que se me entienda. Ahora, existen muchas magnitudes físicas que pueden describirse perfectamente de esta manera simple y que reciben el nombre de escalares. Cuando yo puedo describir una magnitud solamente de esta manera que acabo de hacer, yo le puedo decir que esa magnitud es escalar. O sea, si alguien demora 3 segundos, es suficiente con decir que demora 3 segundos para saber lo que va a pasar. Son escalares magnitudes como el tiempo, la masa, la densidad, el volumen, temperatura, etc. También existen magnitudes como el desplazamiento, la fuerza, la aceleración y otras que para quedar perfectamente descritas necesitan además de esa magnitud una dirección. Por ejemplo, si yo le pido a alguien que camine 5 metros, es una solicitud muy ambigua, porque cada persona que yo le diga eso puede ir a caminar hacia una posición final distinta. Por ejemplo, una persona se puede desplazar hacia la izquierda, 5 metros, otra persona se puede desplazar hacia la derecha, 5 metros, y los dos cumplieron con la orden que yo les di, pero no cada uno eligió una dirección distinta. Por lo tanto, para yo decirle a usted que tiene que caminar 5 metros, no es suficiente que yo le diga los 5 metros, tengo que decirle también en qué dirección. Muy distinto sería que yo le diga, camine 5 metros por la Alameda hacia el este, y ahí le estaré diciendo exactamente en qué dirección yo quiero que usted vaya. Pues estas magnitudes que necesitan esta dirección adicional se denominan vectoriales. Necesitan un valor y una dirección y operan según el álgebra vectorial que abordaremos a continuación. Para entender las magnitudes vectoriales, lo primero que tenemos que establecer es el sistema cartesiano, que es el sistema que nos sirve como referencia para entender magnitudes vectoriales. Las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares son un tipo de coordenadas ortogonales usadas para la representación gráfica de una relación matemática o del movimiento o posición en física, caracterizadas por tener como referencia ejes ortogonales entre sí que concurren en un punto de origen O. Este es el punto de origen y estos son los ejes que son ortogonales entre sí. Que sean ortogonales quiere decir que el ángulo entre ellos es 90 grados. Bien, en las coordenadas cartesianas se determinan las coordenadas de origen como la longitud de cada una de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. La denominación de cartesiano se introdujo en honor a René Descartes, quien las utilizó por primera vez de manera formal. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Bueno, sencillamente, si yo quiero describir un punto cualquiera en el espacio cartesiano, yo lo único que tengo que decir, bueno, este punto, por ejemplo, el punto P, que está acá, tendría que describir cuál es su coordenada en X y cuál es su coordenada en Y. Con eso yo habré descrito exactamente la posición del punto P. Este punto P, por ejemplo, se encuentra desplazado 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 por el eje X y se encuentra desplazado 3 cuadros, 1, 2 y 3 por el eje Y. Por lo tanto, las coordenadas del punto P son 5,3. Las coordenadas siempre se describen como X, Y. En el caso de este punto Q, tenemos que las coordenadas en X se desplazan hacia acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Y en Y se desplazan hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, las coordenadas de Q serían menos 3,4.
El sistema cartesiano se trata de un sistema bidimensional. El punto de intersección de las rectas, por definición, considera como el punto cero de las rectas y se conoce como origen de coordenadas, el punto O que antes les había mencionado. Al eje horizontal o de las abscisas, también llamado eje de las abscisas, se le asigna los números reales de las X, y al eje vertical o de las coordenadas se les asignan los números reales de la Y. Al cortarse las dos rectas, dividen al plano en 4 regiones o zonas, que se conocen con el nombre de cuadrantes. Primer cuadrante, acá. Segundo cuadrante, acá. Tercer cuadrante, acá. Y cuarto cuadrante, acá. La diferencia entre esos cuadrantes es que en el primer cuadrante, lo mismo X que Y son positivas. En el segundo cuadrante, las X son negativas. Fíjense que las X acá son negativas, pero las Y son positivas. En el tercer cuadrante, las X son negativas y las Y también son negativas. Y en el cuarto cuadrante, las X son positivas, fíjense que están acá, y las Y son negativas porque están por acá. El plano cartesiano se utiliza para asignarle una ubicación a cualquier punto en el plano, como vimos con respecto a los puntos P y Q. El punto P se encuentra en el primer cuadrante, el punto Q se encuentra en el segundo cuadrante, por lo tanto él tiene la magnitud de X negativa, como habíamos dicho. El sistema cartesiano no es el único sistema que permite describir puntos en un espacio. También podríamos usar para este propósito otro sistema llamado sistema polar. Vamos a ver que aunque el sistema cartesiano es el más usado, a veces en algunos casos nos va a convenir usar el sistema polar. Por lo tanto, vale la pena su estudio. Las coordenadas polares o sistemas de coordenadas polares son un sistema bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Como sistema de referencia se toma un punto O del plano al que se llama origen, este de acá, y una recta dirigida o rayo que pasa por O, llamada eje polar, este de acá, que es equivalente al eje X de un sistema cartesiano. Con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica para poder asignar distancias entre cada par de puntos del plano, todo punto P del plano corresponde a un par ordenado R, Z, donde R es la distancia de P al origen. Por ejemplo, si tenemos este es el punto P, tenemos que R sería la distancia desde este punto al origen, y esto se denomina R, y Z es el ángulo formado entre el eje polar, este de acá, y la recta dirigida OP, ¿verdad? Que va, o sea, desde acá hasta el punto. El valor Z, ¿verdad? Va a crecer en sentido antihorario en esta dirección. Y decrece en sentido horario. La distancia R siempre es mayor que 0. O sea, R no tolera números negativos y se conoce como la coordenada radial o radiovector, mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar. Bien, veamos cómo puede describir un sistema polar. Si tuviéramos el punto P aquí, tendríamos que la coordenada radial describiría solamente ella a este punto con la distancia que está sobre el eje sobre el eje X, ¿verdad? Y este ángulo θ sería 0 en este punto. A medida que yo voy subiendo el punto, el aumento de θ va a hacer que el punto se aleje del eje X. Yo podría describir cualquier punto
usando esta referencia, ya que, por ejemplo, si los puntos estuvieran acá, zeta va a ir aumentando en menos de 90 grados. Si los puntos estuvieran ya en esta zona, zeta ya tendría más de 90 grados. Y R siempre sería positiva, como les dije. Si la recta estuviera en este otro eje, entonces zeta ya es mayor que 180 grados. Y la recta sigue siendo positiva. Y así continuamente. Por ejemplo, si la recta estuviera por acá, zeta estaría desde aquí, daría toda la vuelta y llegaría hasta acá. Zeta siempre se mide desde X en sentido horario. Si la recta estuviera por debajo del eje, igual zeta se mide dando la vuelta a todo y llegando hasta acá. Nunca en sentido horario, siempre en sentido antihorario. Eso hay que considerarlo y tenerlo en cuenta para respetar las reglas de un sistema polar. En el caso del origen O, el valor de R sería 0, pero el valor de zeta sería indefinido. Por lo tanto, en ocasiones se adopta la convención de representar el origen como 0,0 grados. Pero es solo convención, porque en este punto no tendríamos realmente un valor de un ángulo. Todo punto que representamos en coordenadas cartesianas también puede ser representado en coordenadas polares. Por lo tanto, yo podría convertir un sistema en el otro sistema. Para eso, yo tendría que usar las reglas de un triángulo. Si yo tengo acá, digamos, el eje X, tendría el eje Y, que se podría proyectar acá, tendría R de la coordenada polar, y tendría zeta, que es el ángulo de la coordenada polar. A través de la resolución de un triángulo, yo puedo establecer, digamos, las relaciones que me van a permitir convertir un sistema cartesiano en un sistema polar o al revés. Por ejemplo, este triángulo sabemos que es rectángulo y como sabemos que es rectángulo, sabemos que aquí están la hipotenusa y aquí están los catetos X y también está el cateto Y. Si yo tengo este ángulo de la coordenada polar, tenemos que aquí Y es el cateto opuesto. Sobre la hipotenusa me va a dar el seno de este ángulo. El seno de este ángulo sería cateto opuesto y sobre hipotenusa, que es esta ecuación. Si en vez de Y analizo X, entonces tengo cateto adyacente y el coseno del ángulo es el que me puede dar esa relación. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, X sobre R. Y por último, tengo la relación tangente, que es seno del ángulo sobre coseno del ángulo, lo cual sería finalmente Y sobre X. Y con eso tengo la tangente. Teniendo estas ecuaciones, yo si despejo el valor de X igual a R coseno del ángulo. Por lo tanto, cualquier punto que yo conozca la coordenada polar, conozco el valor R y conozco el valor del ángulo, puedo obtener el valor de X de la coordenada cartesiana. O sea, esta ecuación me relaciona coordenadas polares que están dadas por R y el ángulo en coordenada cartesiana, el valor de X. Y si quiero tener el valor de Y, sería despejar en esta ecuación. Tendría que Y sería igual a R seno del ángulo. Por lo tanto, tendría el valor de X y el valor de Y. Y a partir de coordenadas polares, podría llegar a coordenadas cartesianas. Si quisiera convertir al revés, o sea, si quiero convertir de cartesianas a polares, puedo usar relaciones parecidas. Tenemos que, para obtener el ángulo, podría usar la ecuación de la tangente que habíamos visto ya en la diapositiva anterior. Dijimos que la tangente es Y sobre X, por lo tanto, con la tangente, yo puedo, sabiendo el valor de Y y el valor de X, yo puedo obtener el ángulo. Y R lo puedo obtener aplicando, digamos, la relación de que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto,
R es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Relación que se cumple en los triángulos rectángulos. Recuerden, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Por lo tanto, si yo conozco x, y, puedo obtener R con esta ecuación y puedo obtener el ángulo con esta ecuación. Ahora, sí hay que considerar, y no se puede olvidar, que esta tangente del ángulo se refiere al ángulo este de acá, siempre creciendo desde aquí hacia arriba en sentido antihorario. No puede ser cualquier otro ángulo, tiene que ser solamente este, para que las ecuaciones sean válidas. Si elijo otro ángulo, las ecuaciones ya no son válidas. Bien, veamos un pequeño ejemplo de cómo se transforma coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Tengo que las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY son x, y igual menos 3,5, menos 2,5 metros. O sea, es este punto de acá, el punto está acá, y me están dando las ecuaciones, me están dando las coordenadas cartesianas x, y, tal como se muestra en la figura. La pregunta es, encontrar las coordenadas polares del punto. Bueno, para eso tengo que convertir coordenadas cartesianas en coordenadas polares. Para obtener las coordenadas polares necesito obtener el valor de R y el valor de θ. Para el valor de R tengo que recordar lo que vimos de que al final R es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y x, y serían los catetos, que en este caso los podría construir x acá y lo podría construir acá. Por lo tanto, tendría que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Digamos, evalúo los valores, sustituyo los valores, menos 3,5 al cuadrado, menos 2,50 al cuadrado, los dos son en metros, por lo tanto, resuelvo esto, hallo la raíz cuadrada y me queda 4,30 metros. Esos 4,30 metros son positivos, son un valor positivo, y tenemos que va a ser la distancia que existe desde el punto de inicio hasta este punto que está acá. Va a ser un valor positivo, recuerden, y lo que nos falta para determinar la otra componente de la coordenada polar sería el ángulo, que es un ángulo que tiene que extenderse desde aquí hasta acá. Ahora, por supuesto, si yo uso este triángulo, solamente yo voy a obtener este pedacito, ¿verdad? Porque el triángulo estaría por acá. Y el ángulo que yo voy a determinar va a estar dado por este pedacito de acá. Por lo tanto, al ángulo que yo obtenga, tengo que sumarle 180 grados para llegar al eje de las X. Para obtener el ángulo, me tendría que poner y sobre X. El valor de Y es menos 2,50. El valor de X es menos 3,50. Metros entre metros. Finalmente, el resultado es 0,714. Tangente del ángulo es igual a 0,714. Para obtener el ángulo a partir de esto, tendría que sacar la tangente inversa. Y para la tangente inversa, bueno, puedo usar una calculadora. Tendría que entrar el valor de 0,714 y poner tangente inversa y voy a obtener el ángulo que finalmente me va a dar un valor al cual yo le voy a sumar 180 grados y finalmente obtengo 2,16. Si yo calculo la tangente del ángulo, el valor que me va a dar no va a ser 2,16, va a ser el valor de este ángulo de acá, pero a ese valor le tengo que sumar 180 para obtener 2,16. Algo importante que hay que tener en cuenta cuando uno calcula ángulos es cómo usar la calculadora. Y aquí vemos, por ejemplo, la calculadora del computador para que veamos bien qué es lo que tenemos que usar en ella. Primero, 0,714 es el valor resultante de la tangente. Perfecto. Ahora, este valor yo lo entro, ¿ok? Y calculo la tangente inversa. Para eso, primero tengo que estar seguro de que
la calculadora está en degree. Si está en degree, eso quiere decir que está en grados. Y si está en grados, eso quiere decir que voy a determinar el ángulo en grados, lo cual va a ser compatible con 180 grados o 90 grados, etc. Si esto no está así, entonces el valor que voy a obtener no va a ser el correcto, porque el sistema, digamos, me va a determinar la tangente de un valor que no está en el sistema de grados. Por lo tanto, para yo determinar tangente o la tangente inversa, seno o seno inverso, coseno o coseno inverso, siempre tengo que revisar que esto esté en grados, que esté en degree. Una vez que esté en degree, pongo aquí, digamos, le doy clic a este valor para que me salga la tangente inversa, ya que si no lo doy va a estar la tangente. Ya, una vez que le doy a tangente inversa, el resultado que me da es 35,5, como aparece acá. Ese 35,5 lo sumo a 180 y así obtengo los 215,5, que finalmente son los 216 del resultado de acá. O sea, esto de acá, con respecto a la calculadora, hay que recordarlo cada vez que uno resuelva un ejercicio que involucra un ángulo. Bien, antes vimos que existen vectores y existen escalares. Por definición, una cantidad escalar está completamente especificada por un valor sencillo, con una unidad apropiada y sin dirección. El escalar no tiene dirección. Una cantidad vectorial está completamente descrita por un número con sus unidades apropiadas más una dirección. O sea, si yo necesito una dirección, entonces estoy hablando de una cantidad vectorial. En cuanto a la notación de vectores, se representa la variable con una flecha encima. Es una de las maneras de representar vectores. La más común es la variable con una flecha encima. Ahí estoy indicando de que A y B son vectores. La magnitud de un vector se escribe en cursiva o entre corchetes y en negrita. Algo así y algo así. La magnitud de un vector tiene unidades físicas. ¿A qué se refiere? La magnitud de un vector se refiere al valor del vector. Si yo digo que A es igual a 5, entonces lo que estoy queriendo decir es que ya, perfecto, A tiene una dirección, pero tiene una magnitud de 5. No es lo mismo que A tenga esta dirección y su magnitud sea 5, a que A tenga esta dirección y su magnitud sea 2. Por ejemplo, si A fuera una variable de velocidad que se da en metros por segundo, no es lo mismo que A con esta dirección tenga 5 metros por segundo a que A con esta dirección tenga 2 metros por segundo. Esa diferencia en el número es lo que se llama la magnitud de un vector. La magnitud de un vector es siempre un número positivo. Quiere decir que lo que realmente cambia en el vector es la dirección del vector. O sea, el valor siempre va a ser positivo. La magnitud siempre va a ser positiva, pero el vector es el que va a apuntar hacia un lado o hacia el otro lado y es el que va a hacer el cambio de signo. Para poner ejemplos de vectores, pensemos en una partícula que se desplaza desde A hasta B a lo largo de una trayectoria indicada por esta línea roja. Cuando analizo la distancia recorrida en la línea roja, tenemos que esta distancia es un escalar, porque no le interesa qué dirección tomó. Esta distancia sencillamente es cuánto se desplazó. No le interesa la dirección. Ahora, el desplazamiento es una línea continua de A a B. Pues esto va a ser independiente de la trayectoria que tomaste para llegar a los dos puntos. Este desplazamiento sí va a ser considerado un vector. O sea, no va a ser lo mismo esto que recorrió al desplazamiento que finalmente hubo. Esta magnitud se puede considerar un escalar, pero esta otra se puede considerar un vector. Dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección. ¿Qué quiere decir?
estos dos vectores, por ejemplo, aunque estén colocados en distintas partes del eje cartesiano, son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud, o sea, son del mismo tamaño, ¿verdad? Y además tienen la misma dirección. Solamente por eso esos vectores son iguales. Ellos serían diferentes si teniendo la misma dirección tuvieran distinto tamaño, o si teniendo el mismo tamaño tuvieran distinta dirección. ¿Ok? Pero si están como aquí, que tienen todos el mismo tamaño y la misma dirección, tenemos que todos estos vectores son el mismo vector. Bien, veamos cómo se adicionan vectores. Cuando adicionamos vectores, sus direcciones deben tenerse en cuenta. Las unidades de los vectores deben ser las mismas. Yo no puedo sumar un vector que tenga una unidad con un vector que tenga otra unidad. Yo no puedo sumar un vector aceleración con un vector velocidad, porque no tienen las mismas unidades. Tendría que sumar dos velocidades o dos aceleraciones. Para sumar vectores se pueden usar métodos gráficos o métodos algebraicos, y vamos a ver que en realidad ambos métodos son útiles. Conviene usarlos, pero por supuesto siempre es más rápido usar un método algebraico. Gráficamente, los vectores, para sumarlos, se debe elegir una escala, se debe dibujar el primer vector con la longitud apropiada en la dirección especificada con respecto a un sistema de coordenadas. Por ejemplo, el primer vector, vector A, lo dibujamos acá. Y después se dibuja el próximo vector con la longitud apropiada y en la dirección especificada con respecto a un sistema de coordenadas cuyo origen está en el extremo del vector A y paralelo al sistema de coordenadas utilizado para A. Por ejemplo, si tenemos el vector B y el vector B es este, entonces el vector B partiría desde A hacia la dirección que tenga el vector B. ¿Ok? Una vez que yo tengo el vector A y el vector B, la suma de los vectores sería desde el origen de A hasta el final del vector B. Quiere decir que la suma del vector A y el vector B sería un vector R que sería igual a A más B. Este vector R, fíjense que no tiene la longitud, ¿verdad?, de la suma de A más B. Es más corto que lo que sería A más B si yo los pusiera alargados. Y además la dirección que adopta R es distinta a la dirección de A y a la dirección de B. Repito el procedimiento. Para yo sumar dos vectores, así gráficamente, tengo que colocar el primer vector y cuando termine el primer vector, coloco el segundo y la figura que quede me enmarca entonces el vector resultante, que sería el vector A más B. El vector que suma A más el vector B. El vector resultante no tiene ni la longitud que tendría A más B si no fueran vectores, y además tiene una dirección distinta a la de A y una dirección distinta a la de B. Cuando se tienen muchos vectores y los quiero sumar, se debe seguir repitiendo el proceso anterior hasta que todos estén incluidos. Por ejemplo, si yo quiero sumar A más B más C más D, yo parto con A, le sumo B, le sumo C y le sumo D. Entonces, el vector resultante sería ir desde donde partió A hasta donde terminó el último vector que sumé, y este vector resultante sería este de acá. ¿Bien? Este sería el vector R, que va a ser igual a A más B más C más D. Bien, vamos a ver reglas de la adición de vectores. Cuando dos vectores se suman, la suma es independiente del orden de la adición.
Esto se llama ley conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que un vector, si yo sumo a más b, va a ser lo mismo que sumar b más a. Gráficamente, yo lo puedo ver así. Si yo tengo a más b, este es el vector a, y le sumo b, el resultado va a ser r, que va a ser a más b. ¿Ok? O sea, ¿por qué va a ser r a más b? En este caso va a ser así, porque recuerden que para representar el vector resultante, r, tengo que partir del primero que sumé hasta el último que sumé. Aquí sumé a más b, y esto me da r, que va desde el principio de a hasta el final de b. Ahora, si yo en vez de sumar a más b, sumara b más a, la representación en vez de ser esta de abajo, sería esta de arriba. Este es el vector b, que es igual a este, recuerden, porque es el vector, este vector tiene la misma dirección y el mismo tamaño. Por lo tanto, yo puedo tener el vector b aquí, o tener el vector b aquí. Y a b le sumo a, que va a ser igual a este de abajo, porque tiene la misma dirección y el mismo tamaño. Por lo tanto, yo puedo tener el vector a aquí, o puedo tener el vector a aquí. Y esta es la suma b más a. Y el resultado de b más a también sería esta misma línea de acá, este mismo vector. Por lo tanto, este vector es a más b, pero también es el vector b más a. Y se cumple la ley conmutativa. Cuando yo añado tres o más vectores, su suma es independiente de la manera en que los vectores individuales se agrupan. Esto se conoce como propiedad asociativa de la suma. Eso quiere decir que a más b, en paréntesis, más c, es igual a más b más c, en paréntesis. ¿Cómo se representa eso? Bueno, yo tengo aquí el vector a, el vector b y el vector c. ¿Ya? Si yo tengo el vector a más b, el vector a más b lo podría tener acá, digamos, a más b, y este es el vector a más b. Si al vector a más b yo le sumo c, voy a obtener el vector a más b, entre paréntesis, más c. O sea, este es el vector donde yo sumo a más b más c, que sería equivalente a sumar a más b más c. Fíjense que el vector que da es el mismo. Ahora, si en vez de yo tener a más b y más c, tuviera a más b más c, la representación sería esta de acá, pero el vector resultante sería exactamente el mismo. O sea, este vector es igual a este otro vector. Lo que pasa es que aquí primero sumé a más b y después sumé c, y aquí primero tuve a y le sumé b más c, y llegué en ambos casos al mismo vector. Por lo tanto, este gráfico de acá, la igualdad del vector resultante de estos dos gráficos demuestra que se cumple la propiedad asociativa que se enunció aquí. Bien, podemos decir que solo se pueden adicionar vectores que tengan las mismas unidades. Todos los vectores deben ser del mismo tipo de cantidad. Por ejemplo, no se puede adicionar un desplazamiento a una velocidad. Eso ya lo vimos. Y vamos a ver ahora lo que es el negativo de un vector. El negativo de un vector se define como el vector que cuando se añade al vector original da una resultante 0. Se puede representar como menos a. Quiere decir que si yo tengo un vector a, el vector que va a hacer que esto de 0 es el vector menos a, porque a menos a me va a dar 0. Sería el vector que tiene el mismo tamaño, pero la dirección totalmente opuesta. Y por eso es que finalmente daría 0. Tenemos que el negativo del vector tendrá la misma magnitud, pero apunta hacia la dirección justamente opuesta. ¿Ok? Por lo tanto, la definición es clara. El vector negativo tiene que tener la misma dirección, digamos, tiene que tener la misma magnitud, pero la dirección es justamente la contraria. Tenemos que
Un caso especial de la suma de vectores es la sustracción de vectores. Tenemos que si yo tengo la resta de vectores a menos b, eso equivale a sumarle a A el valor menos b. Tenemos que se puede representar de esta manera. Tengo el vector A y el vector B, pero en vez de poner el vector B, pongo el vector menos b, que sería este mismo vector del mismo tamaño, pero con la dirección justamente contraria. Sería hacia acá. Y eso va a dar como resultado un vector C que iría desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo hago una suma, siempre parto del primer vector que sumé, que en este caso es A, y termino en el último vector, que es menos b. Por lo tanto, el vector C sería este de acá. Por lo tanto, la sustracción de vectores se resuelve con el procedimiento estándar de la suma de vectores.